Bueno, pues bienvenida Ana Bonfil, artista, madre. Me gustaría, si te parece, que te presentes para las personas que puedan ver esta entrevista en algún momento. Claro, pues bueno, yo nací en Barcelona. La semana que viene voy a cumplir 31 y, y bueno, yo siempre he sentido una gran conexión con todo lo que tiene que ver con lo energético, con lo esotérico, em, sí, con lo divino. Lo he mamado en mi casa, sobre todo, pues bueno, mis padres estaban más vinculados a lo que eran corrientes orientales. Pues no Ujú. sé, mi padre me enseñó a meditar con 5 años, me llevaban a, pues yo qué sé, a retiros de biodanza, cosas de yoga, en fin, cosas de estas, ¿no? Pero yo enseguida sentí un gran llamado dentro, ¿no? Entonces empecé a formarme, pues con 15 años me formé en Reiki y en meditación. Bueno, empecé con digitopuntura con Susan Powell y luego ya empecé a hacer, a los 17 empecé a hacer todo lo que eran las formaciones de Reiki, pero siempre ha sido algo que he llevado muy, 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 muy al ámbito como súper mega privado, o sea, lo sabían muy pocas personas. Y yo tenía mucho miedo con 17 años, imagínate, de compartir todo eso, ¿no? La gente de mi generación estaba a otro rollo, totalmente diferente. Pero sí que es verdad que yo siempre he sentido mucha necesidad de buscar en lo emocional, ¿no? De buscarle sentido a todo lo que tiene que ver con lo energético, con lo sutil y sobre todo lo que tiene que ver que pasa por el canal de mi persona, ¿no? De mi cuerpo, conocer las cosas que me suceden. Entonces, yo siempre he sentido pues que a través del arte, que a través de la manipulación, de las manos, de la creación artística, pues ahí encontraba algo que me reconfortaba muchísimo, ¿no? Las mujeres de mi familia siempre se han acercado mucho a lo creativo, aunque no se han dedicado nunca a ello, pero mi abuela me enseñó a coser muy pronto, mi mamá siempre restauraba muebles, mis otras abuelas escribían poesía, bueno, pues siempre han ido encontrando, ¿no? Entonces yo sentía que el camino me iba llamando. Así que finalmente decidí estudiar Bellas Artes y, y nada, pues eso, me convertí en artista, pero dije, ostras, no, 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 no. Terminé la carrera y me di una hostia de realidad a mí misma y dije, uff, no, no se puede ser artista. Lo de ser artista no, no, no es factible para mí. Me voy a dedicar a las joyas, que eso sí que da dinero, ¿no? Porque yo me había especializado en escultura, dije, bueno, es lo que más tiene que ver. Y tuve la grandísima suerte de que llegó la pandemia. Y fue un momento que me vino muy bien a mí, ¿no? Ahí estaba ya con ataques de ansiedad, pasándolo mal porque estaba creando para los otros, pero no buscando tanto, creando desde mi fuego interno, ¿no? Y ese momento de parar y volver a conectar conmigo otra vez, ¿no? Con esos espacios de meditación, de volver a encontrar pues esa bruja y esa artista, ¿no? Digo yo que son como mis dos partes que me van acompañando. Y ahí volví a pintar otra vez, volví otra vez, pues eso. Y entonces ahí decidí también que quería ser mamá, pues con todo lo que estaba pasando en el mundo y decía, jo, pues aquí estoy esperando si quiero esto, ¿no? Así que nada, mi peque tiene ahora 2 años y medio y bueno, la maternidad ha sido increíblemente bonita e increíblemente Espera, dura. espera, 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 que te me adelantas, que te me adelantas. Ah, Yo bueno, voy a... pero simplemente para decir que me ha transformado y que me ha llevado, pues eso, a pintar otra vez, a crear otra vez Sí, eh, y a volver a abrazar, pues eso, la parte creativa. es que fíjate, es que eres jovencísima y sin embargo tienes un pensamiento y una profundidad espiritual muy llamativa, ¿no? Evidentemente ha sido nacer, que sabemos que no es casualidad, ha sido nacer precisamente en un entorno que te ha favorecido el tener acceso, ¿no? A técnicas, a simplemente el ambiente que se respira en casa ya es distinto de una casa donde nunca se habla de nada de espiritualidad, ¿no? Incluso aunque no te hubieran llevado a ti porque eras pequeña, que te llevaban, ya el ambiente y toda la percepción del mundo es distinta, ¿no? Entonces, ahí has sido muy afortunada. También por eso probablemente has buscado en el arte, ¿no? Entonces, yo te quería decir precisamente qué ocurre en tu vida, cómo ocurre y en qué momento para que tú de repente, bueno, ya nos lo has apuntado, tú de repente te metas en esta exploración sobre la maternidad, sobre el proceso de la vida, la transformación de la mujer, lo has mezclado además con temas de energía. Vamos a ver si podemos ir desglosando poco a poco, Vale. A nivel porque creativo te refieres, ¿eh?
Sí, porque no hemos dicho, vamos a decirlo lo primero, porque es muy importante decir que en este momento, bueno, este vídeo va a salir en abril de 2024 a público, ¿vale? En privado va a salir en febrero, a finales de febrero, pero se va a hacer público en abril. Yo no sé si en abril ya seguirá estando en este momento la exposición que me he encontrado por casualidad también, que me la he encontrado justo al lado de mi casa en Madrid también, una exposición que es sobre todo el proceso de la maternidad, toda esta relación con la energía, todo que nos vas a contar tú más despacito y cómo te ha transformado y la maternidad, digamos, desde un punto de vista espiritual. ¿Cómo llegas a ello? Y cuéntanos un poco. Pues, bueno, yo tuve a mi hijo y estuve un año completo, tuve la suerte de poder estar un año completo acompañándole, pero sí que es verdad que fue un momento muy duro para mí. Fue un momento de mucha soledad. Justo nos compramos una casa nueva y nos mudamos. Mis padres viven en Barcelona. Mi marido se tuvo que reincorporar bastante rápido al trabajo. Entonces, fue un proceso de mucha presencia, ¿no? Y una presencia que me obligaba a ir al amor todo el tiempo, porque aunque no dormía nada, me sentía súper sola, pero era lo que más quería en el mundo, era ese niño, ¿no? Que le quería cuidar y quería que estuviera bien. Entonces, él me obligaba a ir al amor, ¿no? Entonces, a través de él fue que yo, en ese proceso de mucha oscuridad, empecé otra vez a meditar con él. Bueno, que era increíble meditar con ese niño de meses encima mío, porque era como, no sé, yo sentía que mis ondas expansivas eran de kilómetros mientras meditábamos. Es como que el canal de golpe, ¿no? Era muy guay. Y, y bueno, pues todo ese tiempo no pude crear mucho, pero sí me hice muchas preguntas, ¿no? Preguntas, pues eso, muy trascendentales, de quién era yo, de quién realmente quería ser yo, hacia dónde quería llevarme, ¿no? Como decir, jo, pues es que si he sido capaz de crear una vida, ¿cómo no voy a poder crear lo que quiera en mi vida, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a poder bajar mis sueños y ponerlos delante, ¿no? Entonces, cuando mi hijo se volvió a incorporar, bueno, se incorporó a la escuela con un año, ahí me tomé otro año completo para investigar a nivel creativo, ¿no? Aunque no tenía ni puñetera idea de lo que quería decir. Es más, al principio no quería hablar de maternidad, o sea, estaba harta, había estado un año completo pensando 24/7 en mamá y cuando empecé a pintar otra vez era como, no, no quiero hablar de mamá, quiero hablar de cualquier otra cosa menos de la maternidad, ¿no? Y bueno, yo hacía 10 años que no pintaba, además tenía mucho miedo al color, porque bueno, me había pasado unas cosas en la universidad, entonces tenía mucho miedo al color. Entonces, bueno, ese año fue un año de investigar cuál era mi estilo, de atreverme a traer la espiritualidad a mi lenguaje, porque era algo que me daba mucho miedo, ¿no? Que vieran mi espiritualidad, que el mundo viera que yo era un ser con mucho interés espiritual, ¿no? Abrazar esa palabra que ahora se ha hecho amiga mía, pero que me atemorizaba, que era la palabra fe, ¿no? Y bueno, a través de un proceso, pues eso, de mucho juego, de mucha investigación, tanto a nivel creativo como a nivel espiritual, ¿no? Ha sido un año completo de decir, pues voy a probar a meter geometría sagrada, a meter el simbolismo, a meter el color, a pintar en grande, a pintar en pequeño, a meter purpurina, yo qué sé, voy a jugar y a pasármelo bien. Y con lo espiritual exactamente igual. Volví a meditar, me inicié en registros akáshicos. En el mes de mayo sentí que María me llamaba por todas partes, no sé. Entonces empecé a ir a la iglesia, que yo no había ido a la iglesia nunca, y me moría de miedo de entrar en una iglesia. Y me empezaron a pasar cosas increíbles en la iglesia. Bueno, ese cuadro de Bueno, vamos a Portal de la Madre me bajó en la iglesia, ¿no? vamos por partes. ¿Por qué? Porque tienes tantas ganas, tanta información que contar. Vamos a ir canalizándola un poco. Entonces, digamos que te tomas ese año de recomponerte, pero recomponerte de otra manera, ¿no? Porque dices que atraes el color, que no habías trabajado, que no querías trabajar la maternidad, pero al final te vas a la maternidad y que empiezas a incorporar cosas que en un trabajo de búsqueda, ¿no? Y entonces, simultáneamente, yo te quería preguntar, ¿crees que tuviste un despertar espiritual durante tu maternidad o antes o justo después o en algún momento de ese proceso? ¿Crees que... Totalmente. O sea, para mí fue como subir un escalón, ¿no? O sea, como ya te digo, yo siempre había sentido esa atracción hacia lo espiritual dentro de que mi familia, o sea, mis padres me llevaban, pero nunca me han obligado a hacer nada, ¿sabes? O sea, bueno, yo he tenido momentos en la vida en la que he estado más, menos, pero bueno, tampoco, ¿no? Pero después de ser madre sí que me di cuenta de que lo necesitaba y además
recibía una información muy concreta, ¿no? Recuerdo cuando mi hijo empezó a ir al colegio que veía señales. Tuve una época que solo hacía que ver lagartijas, hasta se metió una en casa, o sea, hubo un mes que vi como 40 lagartijas, ¿no? No sé. Y empecé eso, a sentir muchas señales, ¿no? Entonces, a sentir mucha guía también. Y a sentir, pues, que cuando yo tomaba ese tiempo de conectarme, pasaba algo diferente, ¿no? O sea, siento que cuando conecto con lo divino, de golpe algo se abre en mi corazón, que eso no me había pasado jamás. Cada vez que me cierro los ojos a meditar o que escribo y le pongo, yo qué sé, que hablo con Dios, algo en mi corazón se enciende, ¿no? Es no sé, como un fuego, un calor. Y la primera vez me pasó en la iglesia, ese mes de mayo, cuando María me llevó a la iglesia. Me pasó en una misa y me tiré toda la misa llorando muchísimo. Yo no había ido a una misa en mi vida, ¿no? Y sí, y desde ese momento siento como, pues eso, una conexión diferente, ¿no? Y yo creo que es sobre todo a raíz de la maternidad que abre, no sé, nos abre como energéticamente de otra manera, ¿no? Es como que nos reconfigura de otra manera, sí. Bueno, yo te tengo que decir que en mi investigación he encontrado estudios que hablan de que la mujer está con un estado expandido de conciencia o un estado alterado de conciencia durante la gestación, durante el parto, en estudios distintos, ¿eh? Y durante el posparto, en estudios diferentes, en 3 estudios diferentes. Es decir, yo lo que interpreto, pues dices, no, es que yo lo veía todo de otra manera, es que cuando meditaba de repente todo se abría, es que me llegaba información. Yo lo que interpreto es que estabas en un estado alterado de conciencia o ampliado. Estas experiencias que tuviste en la iglesia y tal, dices que ya tu pequeño ya iba al cole. Sí, ahí cuando me pasó todo eso, pues él tenía pues un poquito más de año y medio, pues Ujú. tendría como 20 meses o algo así. Aunque tu hijo fuera al colegio, tú sentías que seguías vinculada físicamente, por ejemplo, a través de la lactancia materna, o sentías esa conexión todavía, o sientes que ya se había roto o suavizado, Am, o no recuerdas. yo sigo sintiendo una conexión muy fuerte con mi hijo. No, la lactancia la corté a los 9 meses porque me iba a entrar en una depresión. Las noches estaban siendo súper, súper duras porque se estaba despertando como 9 veces cada noche y yo ya no podía con mi alma. Y ahí dije, bueno, por primera vez en 9 meses me voy a poner por delante de mi hijo porque si no nos vamos a ir los dos para abajo. Pero sí que es verdad que yo siento una conexión muy, muy especial con él. Y yo sé perfectamente lo que le pasa todo el tiempo. Y tengo intuiciones muy fuertes, aunque él no esté aquí, ¿sabes? Sí que es verdad que a medida que se va haciendo un poquito más mayor, pues bueno, se va como suavizando, ¿no? Pero al principio es súper palpable, ¿no? Es como, sí, es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Los primeros meses sí que es verdad que yo viví en mucho miedo, porque yo viví un estado así como muy alterado de mucho nerviosismo, de si hago algo mal se muere, y mucha carga solo para mí. Entonces los primeros 4 o 5 meses viví en mucha tensión, pero luego el siguiente año, después de esos 6 meses, ¿no? Hasta el año y medio, que ya empecé a relajarme, ya empecé a sentir que lo estaba haciendo bien, que sabía lo que hacía, que mi hijo estaba bien, que estaba seguro. ¡Wow! Ahí empezaron a pasar cosas muy heavies, ¿no? Porque él no hablaba, pero yo sabía perfectamente lo que le pasaba todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues si quieres, Sí. ¿quieres que empecemos por el parto, que ya lo has apuntado un poco, o nos vamos Vale. a antes? ¿Tenemos alguna experiencia? ¿Me podrías contar algún tipo de experiencia durante el embarazo o antes del embarazo? ¿Soñaste con Sí, alguna vez? totalmente. Pues mira, cuando yo decidí que quería ser madre, claro, yo vivía en la ilusión de no conocer mucho el cuerpo de la mujer y además de pensar que iba a llegar súper rápido, ¿no? A ver, dentro de que no tardé mucho, pero bueno, pasaron pues 5 meses hasta que me quedé embarazada, ¿no? Y durante ese tiempo yo sentía la necesidad de llamarle todo el rato, ¿no? No sabía quién era, pero algo intuitivamente me decía, llámale, 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 ¿no? Y en ese momento estaba viviendo en Valencia y paseaba por los campos de naranjos y le llamaba, ¿no? Y que es pues uno de los primeros cuadros del recorrido expositivo que estoy haciendo ahora, ¿no? Habla sobre el llamado, ¿no? Esa idea de poder estar conectados incluso antes de la propia concepción, ¿no? Ujú. Em,
Sí, porque no sé por qué, yo sentía como que si esa alma estaba cerca iba a ser mucho más fácil que pudiera encarnarse, ¿no? Bueno, tengo que decirte que intuitivamente tú has sabido una cosa que se practica en otras religiones, te lo voy a decir para que lo sepas. Ah, mira. Me han tenido una entrevista con Krishna Kripa, que es un sacerdote hindú en España, maravilloso, que ya te pasaré el enlace para que la veas, por supuesto. Y ellos, fíjate que tienen un, por llamarlo de alguna manera, como un sacramento, no es exactamente así, pero bueno, es un ritual que tienen que le llaman. Mm. Es decir, o sea, incluso va pues un sacerdote suyo y es un ritual, es decir, no es que empiecen a cuidar de ese niño después del nacimiento o durante el embarazo, es que desde antes le llaman, le reciben. O sea, hay esa comunicación, ¿no? O sea, quiero decir, tú intuitivamente lo has sabido y lo has pintado. Y lo has 6 veces plasmado. además. 6 veces, 6 veces. Em, es impresionante porque, claro, yo he echado una ojeada a los cuadros que tienes en el catálogo que tienes online, que son preciosos, a mí sí que me han llamado y yo decía, claro, yo pensaba, digo, esta mujer se ha hecho un estudio profundo aquí de esto, pero me estás diciendo que tú lo intuías. Todo canalizado, todo canalizado. Ni idea. ¿Sientes que lo canalizabas, esas ideas? Totalmente. Sí, sí, o sea, para mí es como, sí, o sea, intuitivamente para mí es como canalizar, ya está. O sea, no es nada que haya leído ni que tiene Te nada que ver llegaba con la lo idea, racional. te llegaba la idea. Me llegaba, sí, sí. Y entonces aquí dices que tienes 6 cuadros, que son esos paseos que tú dabas buscando esa comunicación con él. ¿Y qué otras cosas salen en esos cuadros? ¿Alguna otra idea? Ah, bueno, a nivel compositivo, o sea, los 6 cuadros son 6 versiones de la misma idea, ¿vale? No Ah, es que sean 6 momentos diferentes, o sea, en este proyecto sobre todo lo que he hecho ha sido darle muchas vueltas a la misma idea, ¿vale? Porque, como te comentaba, pues no tenía tampoco un estilo cerrado, no sabía aún muy bien quién era Ana como artista que pinta, entonces eras todo el rato como un investigar, decir, bueno, a ver, y si tiro de este hilo, ¿qué pasa, no? Entonces ujú. ahí sigues, en estos cuadros he estado buscando mucho sobre la idea del alma que baja hacia esa célula, ¿no? Hacia esa concepción del óvulo y el espermatozoide, ¿no? Hacia O sea, esa entonces, unidad primera. En los cuadros, por ejemplo, se ven dos triángulos, uno invertido, o sea, así complementarios, y en el de arriba hay un alma que está bajando hacia esa primera célula, pero no ha llegado aún, no es la concepción aún, solo se está acercando, ¿no? También la dualidad de lo masculino y lo femenino, de la tierra y el cielo, ¿no? Lo divino, pues que es más el alma, y el útero, que para mí es como más, pues eso, más lo terrenal, más la madre, ¿no? Bueno, ujú. ahí he estado investigando un poco con toda esa simbología, pero también todo muy intuitivo, o sea, simplemente veía pues algunas ideas, algunas composiciones que me llamaban, pero en este proyecto he trabajado mucho desde la intuición. No, o sea, en la universidad me pasaba mucho que era como, no, el maestro Ya. eh, no baja un proyecto, lo plantea en su libreta y luego invierte en comprarse el material para crear la gran obra. No, no, a mí eso no me ha funcionado jamás. Cuando creo desde ahí está vacío. Entonces yo simplemente veo algo que me llama, pues una composición, unos colores, un simbolismo, un no sé, y me pongo a trabajar en eso y voy viendo qué aparece. Según van pasando los días, las sesiones de trabajo, esa obra simplemente va sucediendo, ¿no? Es Mm. fantástico cuando esto te dejabas llevar por la intuición, ¿no? O sea, es claro, probablemente en el proceso creativo, en el momento que entra tanto la razón, ¿no? Pues se bloquea eso, ¿no? Pero es que me estoy... Es que de verdad, es que yo creo que podría, si hiciera un cuento con la investigación, iría poniendo tus cuadros al lado de cada parte, porque mira, te voy a ir contando las cosas. Y así las personas que nos lean, pues van viendo los demás vídeos. En una entrevista que aún no he grabado porque la tengo concertada para el día 27, tengo el honor y el placer de hablar nada más y nada menos que con uno de los embriólogos más famosos del mundo, que es Jaap van der Waal, que me ha concedido una entrevista y estoy alucinando. Y es el creador de la embriosofía. Ajá.
Y precisamente en su discurso del embrión, del que hablo en el estudio de investigación, él habla de que hay que pensar en el momento de la concepción no solo en el plano horizontal de estas dos células que se unen, sino que hay un plano vertical que desciende. Y entonces, claro, lo estaba diciendo, claro, porque digo, por favor. Entonces, es que tengo la sensación de que esto estaba ahí y las dos lo hemos captado. Y más personas que ahora, por supuesto que sí. Totalmente. Había que hablar de esto. Totalmente. Y entonces, entonces es espectacular, ¿no? Porque evidentemente esto lo habrán dicho de muchas maneras otros maestros espirituales o lo que sea, ¿no? Pero para mí el hito histórico es que lo diga un científico desde una máxima posición de prestigio internacional, como es Jaap van der Waal, ¿no? O sea, esto es, claro, hay que leer todo el discurso del embrión que ha escrito y todas sus conferencias para entender más, ¿no? No es tan simple, ¿no? Pero es que lo estabas diciendo y yo estaba diciendo, Dios mío, como hables tú con él, te va a pedir que le pongas, te va a pedir un cuadro para su página web, que tiene, él recoge cuadros y dibujos de artistas también. Bueno. Luego ya finalmente me quedo embarazada. Y bueno, claro, al principio es como un huracán, ¿no? O sea, yo lo sentí, no sentí un momento de mucha conexión, o sea, no me sentí especialmente como perceptiva en ese momento, porque me arrasó como si fuera, pues no sé, pues eso, un huracán, ¿no? Sí. Y los primeros 3 meses, pues sí, no, hasta que no me recoloqué un poco y empecé a encontrarme bien otra vez y a sentir que podía ser dueña de mi vida y no estar en un sofá como pensando que me vomitaba a mí misma. Ya. Pues sí, pero luego ya, cuando ya empecé otra vez a encontrarme bien, ahí empezaron a pesarme también muchas cosas, ¿no? Y sí que es verdad que sentí que algo había cambiado a nivel sutil, o sea, como que mi cuerpo sutil había cambiado, porque mis meditaciones eran una pasada, eran increíbles. Meditar embarazada era una pasada. Y eso que no llevaba yo tampoco una gran práctica de meditación, que dijeras, oye, pues en la pandemia había empezado otra vez, pero no es que digas, llevo 5 años meditando todos los días y sé conectarme. No, pues meditaba uno, luego otro, pero no era tampoco una cosa súper constante, pero yo sentía que me conectaba súper rápido, bueno, y ahí empecé a sentir estas cosas que te digo de que me sentía guiada, fue ahí donde empecé. Y soñaba mucho con mi hijo. Yo sabía que era un niño, desde que me quedé embarazada sabía que era un niño. Sí. Tuve una lectura de registros akáshicos mientras estaba embarazada que fue increíble. Con una persona que no estaba conmigo, ¿vale? Una persona que me conoce mucho, pero no estaba conmigo en ese momento. Y bueno, lloré muchísimo, sentí que el alma de mi hijo me abrazaba, o sea, bueno, una cosa muy, muy, muy increíble. Yo nunca había hecho tampoco una lectura de registros. Y en general el embarazo lo sentí, eso, muy guiado. Yo me sentí muy tranquila, me sentí muy poderosa. Tenía miedo, obviamente, porque no lo había hecho nunca. Y siento que en este aspecto las mujeres de estas nuevas generaciones estamos como muy alejadas de la tribu, el parto está muy hospitalizado, entonces, bueno, es difícil relacionarnos con nuestro poder, ¿no? De gestar y parir cuando yo no había visto casi ni a alguien dar el pecho, ¿sabes? Entonces, bueno, sí que durante ese tiempo, pues bueno, yo me fui sintiendo segura. Y bueno, llegó el día, llegó el gran día. Déjame que te haga una pregunta. Sí, claro. Estas sensaciones de soñar con tu hijo y de sentirte tan conectada y de que meditases tan bien y de, bueno, estas sensaciones que nos has contado tan bonitas, ¿crees que contribuyeron a ayudarte a superar ese miedo? Totalmente, totalmente. Si no me hubiera arrastrado, me hubiera arrastrado. El día de mi parto viví en mucho miedo muchas horas. Fue en el momento en el que yo confié, me entregué y me solté a mi gran miedo, que era una cesárea, lo dejé ir
y dije, por favor, quiero guía para esto. ¿Qué sucedió? La magia. ¿No? O sea, durante todo el embarazo sí lo fui sintiendo así, ¿no? Que esos momentos me ayudaban a volver al amor y a volver a eso, a sentirme en mi centro, en mi poder, ¿no? Y no dejar que el miedo me arrastrara, ¿no? Y me sacara del centro, ¿no? Me pudiera conectar con esa sabiduría ancestral que estaba en mi genética, ¿no? En mis células y también en lo más sutil, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto es lo que nos querías contar del parto o quieres ampliar? Que dices que fue una experiencia tan Bueno, especial. sí, ¿No? el día del parto, bueno, yo rompí aguas y bueno, nos acabamos de mudar, entonces, bueno, pues había pedido recomendación de una ginecóloga porque pues había vuelto a Madrid después de 3 años y no sabía muy bien, estaba ya de 8 meses cuando nos vinimos, entonces, bueno, pues ya está, me dejé guiar porque dije, no tengo ni idea, me hubiera encantado parir en mi casa, pero me sentía tan muerta de miedo que no pude, ¿no? Entonces, bueno, rompí aguas y resulta pues que el protocolo en ese hospital eran 12 horas. Claro, obviamente a las 12 horas yo seguía de 2 centímetros y no tenía ni siquiera contracciones, ¿no? Bueno, estuve 3 horas con oxitocina, ahí intentando sostener, intentando poner todo de mi parte, pero desde aquí. Y eso no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba, ¿no? Mi hijo iba a nacer a las 11:30 de la noche, quisiera o no quisiera mi cuerpo, Ya, ya. ¿no? Y a las 9 seguía de 2 centímetros. Y fue ese momento, ¿no? Ya me había puesto la epidural porque ya no podía aguantar más la oxitocina sin epidural, dolía muchísimo y ya estaba con mucha tensión, ¿no? Y en ese momento fue cuando yo me entregué. Pedí guía, solté todo y me puse a meditar ahí, ¿no? Pues a los 20 minutos llegó la matrona y me dijo, no te muevas que se te sale el niño porque acabas de dilatar 8 centímetros en 20 minutos. ¡Qué espectacular! Increíble, o sea, yo llevaba horas intentando desde aquí, ¿no? La pelota, moverme, el no sé qué, no, sin epidural ahí, resistiéndolo. Y cuando lo solté y dije, vale, pues ya está, guiadme lo que tenga que ser, me muero de miedo de hacer una cesárea, o sea, no me da miedo parir, pero la cesárea me moría de miedo. Y en ese momento fue cuando lo solté, ¿no? Y ahí, pam, me dijo, no te muevas, que llama a la doctora para que llegue lo antes posible. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y entonces pudiste ver a tu hijo por primera vez. Sí, sí, ¿Qué y ese tal momento experiencia? lo sentí como una iniciación, como un ritual increíble de, de morir. O sea, yo sentí que en ese momento a nivel energético morí y renací a través de él. Cuando él nació, yo nací otra vez. Es que no sé cómo explicarlo. No, es que No yo hay creo o sea, que es no hay como que, palabras. sí, ¿no? Es como que en ese momento tampoco era del todo consciente, he sido consciente a medida que ha ido pasando el tiempo, ¿no? Pero tuve que descubrir quién era la nueva mujer, porque yo era otra, Claro, ¿no? Al totalmente. principio no sabía que era otra porque no me estaba mirando, pasé muchos meses mirándole solo a él, intentando poner todo de mi parte para que todo funcionara, pero cuando empecé otra vez a mirarme dije, hostia, ¿y esta quién es? ¿Esta tía quién es? Que no la conozco. Estás contando unas experiencias súper bonitas, Ana, súper bonitas. Desde antes, ¿no? Desde cómo le llamabas, lo que viviste durante el embarazo y eso que has dicho es literalmente lo que cuentan muchas mujeres, ¿no? Esas darte, ese entregarte, ¿no? A esa experiencia y ponerte en manos, no en confianza total, ponerte en manos de ya está, lo que sea, aquí estoy, ¿no? Es que lo describen muchas mujeres así, exactamente igual, ¿no? Em, y después cuando lo encuentras al niño como una iniciación. Durante todo este camino y tal y cual, ¿te sentiste acompañada por tu pareja, aunque ya has dicho que te sentiste un poquito sola, pero bueno, pero podías haber sentido una soledad física, pero a lo mejor a nivel espiritual sí que pudiste compartir, ¿o no? O sea, totalmente, no, eso, o sea, para mí fue eso, yo sentí muchísimo apoyo de él siempre y todo ha sido, o sea, toda esta transformación ha sido posible porque él siempre me ha acompañado muchísimo.
a todos los niveles, pero sí que es verdad que por el trabajo que tenía en ese momento, pues se tuvo que incorporar muy rápido. Y ahí fui cuando yo viví también mucha soledad, ¿no? Porque al final, mudarte tantas veces, no sientes que tienes tampoco esa sensación de hogar. Entonces, de golpe, mis amigas, claro, no estaban muy lejos, porque me había mudado a un pueblo de al lado, pero claro, con un bebé recién nacido, pues para mí ese poco lejos era súper lejos, ¿no? Claro. Mis padres tampoco estaban cerca, tampoco yo me conocía a mí misma, ni sabía. Entonces, esa soledad era más a nivel interno que no con él, ¿no? O sea, yo sí que sentía como que a nivel de pareja he tenido un grandísimo apoyo y Sí, pero me todo, refiero todo a este nivel crecimiento ha sido espiritual. papá. Tú podías compartir esto, por ejemplo, decir, he ido a pasear entre naranjos y he llamado a nuestro bebé. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿te atrevías a compartirlo? ¿O eran unas cosas que llevabas que eran tuyas, privadas? Ay, pues Nada. algunas sí y otras no tanto, porque algunas las hacía, pero ni siquiera me las contaba a mí misma. Ha habido muchas cosas que hacía que me he dado cuenta que las hacía cuando ya han pasado 2 años. Ay, cuéntame alguna. Porque para mí era tan loco, o sea, para mí llamar a mi hijo era tan loco que no me lo decía a nivel racional ni a mí misma. O sea, como si yo lo hacía, pero como si fuera una vocecita así a lo bajín y que lo hace por atrás. Sí, como que no lo hacías, pero no lo hacías tú. Exacto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí que siento que ahora he llegado en un momento en el que ya me siento empoderada a nivel espiritual y no me da miedo decir que he hecho ninguna cosa. O sea, esta soy yo para todo el mundo, para mí misma incluso, ¿no? O sea, yo siento que sobre todo ha sido mucho apertura a mí misma, todo este proceso, ¿no? De eso Porque que sentía decías, ¿no? tanto De miedo coger el al poder juicio, ¿no? tuyo, tu poder creativo, de cogerlo y sentirte que eres Claro, poderosa. exacto. Porque es que a veces, Sí, ¿sabes qué pasa con la palabra empoderamiento? Que es que a veces está tan usada y tan mal usada o tan ya, manida totalmente. que esa palabra que es maravillosa, ¿no? De meterte en poder, ¿no? Pues a veces ya nos suena a otras cosas, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Sentir ese poder que tú tenías ya probablemente antes, pero no eras consciente de él. O pensabas que no eras Sí, y digna de él. tenía mucho miedo, como al final tampoco es algo que haya vivido tan intensamente con personas que estuvieran creciendo espiritualmente al mismo nivel que yo. O sea, sí ha habido personas que me han acompañado en mi vida al crecimiento espiritual, pero son súper mega puntuales. Ujú. Em, pero tenía mucho miedo, claro, a nivel personal, tenía mucho miedo, ¿no? Entonces ha sido como ir diciendo, no, es que yo soy así y me encanta ser así, ¿no? O sea, cuando me refiero a empoderarme, me refiero a eso, ¿no? A Sí, decir, me encanta ser yo. es que eso Y ya es, está. eso es Y una el que lo vea maravilla. raro, pues que lo vea raro y pues yo lo veo especial, ¿no? Pero ostras, pero es que como mujer es difícil, ¿no? Llegar a ese punto, ¿no? Creo que a veces es un constante remar contracorriente, ¿no? En todos los aspectos de la vida, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y has mencionado antes una cosa que no quiero dejar de escapar porque me parece muy interesante cuando has dicho, ¿no? Que hemos perdido la tribu, que no tenías casi referencias, ¿no? No tuviste, bueno, es verdad que encima te estabas mudando, que es que ahí se te juntó todo, pero eh, yo desde aquí quiero lanzar el mensaje de que es muy importante buscar esas tribus, o bien con amigas, o bien con familiares, o bien tribus que se crean, digamos, al efecto. Yo, por ejemplo, he llevado grupos de canto prenatal y hay otros tipos de grupos de lactancia, pero es muy importante ver a otras mujeres, sentir la compañía y el apoyo de otras mujeres y dar de mamar juntas y con las barrigas juntas. Eso yo creo que es una experiencia que hay que vivirla y que es muy, muy enriquecedora y nos ayuda probablemente a que esos miedos también se disuelvan un poquito más y caminemos con más tranquilidad. Yo lo recomiendo totalmente, totalmente. Totalmente. Claro, a mí lo que me pasó, yo creo que es que, claro, en mi grupo de amigas yo he tenido los hijos muy pronto. También es verdad que mi pareja tiene 7 años más que yo y le encantan los niños. Sí, O sea, él nunca me ha presionado, pero yo siempre he sabido que él quería hijos, pues cuando yo quisiera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, claro, yo he sido la primera de la gente que conozco, de mis amigas más cercanas, de las personas con las que podría hacer todas estas cosas, pues he tenido que abrir el camino yo un poco sola, ¿no? Aparte de todos estos condicionantes. Y luego que sí que es verdad que al final las artistas madres no tienen un gran lugar. Yo no he sentido que me hayan llegado como un gran referente con peso pesado.
¿no? ¿Cuántas mujeres has visto inaugurando embarazadas o dando clases de baile o dando clases de música o con sus niños colgando de, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que al final, claro, para mí era un poco eso, ¿no? Esas dos partes. Sí, 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 no, yo cuando vi bueno, que no hemos contado, porque lo hemos dicho antes de grabar, ¿no? ¿Cómo te he conocido yo a ti? ¿Lo decimos? Sí, claro, Pues sí, estaba claro. yo buscando para mi investigación una idea que me han estado bajando ideas todo el tiempo. Yo tengo que decir que mi trabajo yo lo he hecho a pachas. Yo no lo he hecho sola, yo he ido siendo guiada en muchísimos puntos, en muchísimos puntos. Luego la investigación la hacía yo y el resumen y la sintetización y todo lo que tú quieras, pero yo he sido guiada hasta el último día, que ha sido hace 3 días. Cerré con una cosa muy importante y muy emotiva para mí. Así como ¿Cómo me conociste? entonces me baja la idea de el portal de la madre, así literalmente el portal de la madre, y digo, esto no puede ser idea mía. Y entonces me voy a Google, el portal de la madre, y lo tecleo, y claro, salen respuestas. La primera era el portal de la madre tuyo, que era de lo que sea. Todas las que había en la primera página, todas las que venían después, ninguna era sobre ningún artículo y sin ver ningún nada de la madre como portal. Pero pinché el tuyo, pensando que iba a abrir un artículo o un estudio o un libro, como tantas veces, ¿no? Entonces al pinchar salió tu precioso cuadro, que es el portal de la madre, y era este ordenador y me quedé así. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y de repente, claro, y veo que es un portal. O sea, es que es justo lo que yo estaba buscando en letras, sale en imagen. Automáticamente digo, yo no sé quién es esta mujer, Ana, voy a buscar. Y automáticamente dije yo, Dios mío, yo tengo que hablar con esta mujer, ¿no? Y es así como te encuentro, como nos encontramos. Qué bonito. Pues después tengo aquí el catálogo. y Y después bueno, y hablando, me parece súper divertido que, o sea, súper divertido, súper mágico que cuentes eso, porque justo esta obra me bajó en la iglesia en uno de estos días, que es esta obra de aquí, sí, ahí no se ve bien. justo en uno de estos días con el llamado de María. Mira, ¿quieres que te lea lo que escribí sobre este cuadro? Sí, pero El espera que poema. no hemos... Venga, dilo, da igual el orden ya. Bueno, yo soy muy, siento que mi Sí, energía sí, yo soy está igual. así muy creativa. Muy bien, muy bien. El portal de la madre. Sentí el llamado una madrugada del mes de mayo, cuando parecía que el mundo se caía a pedazos encerrados en nuestras casas. Oí el susurro del universo contándome que no había tiempos perfectos para hacer las cosas, que la vida dura lo que dura y que yo seguiré siendo yo sin importar lo que suceda afuera de mí. Y supe en ese momento que iba a matar a la mujer que era para que otra más increíble pudiera renacer de sus cenizas. Por favor, qué emocionante. De verdad, nos ponemos aquí a llorar las dos ahora. Es precioso, es precioso, es precioso. Y es el cuadro que yo, claro, lo pinché y lo veo y yo. Y fue como nos conocimos, ¿no? Que tengo pendiente ir a ver la exposición, pero en este momento estoy cerrando el trabajo No y te no puedo, preocupes. pero iré. Y pues si te parece bien, pues puedo ir poniendo por aquí los cuadros para que la gente los vaya Claro, viendo y los genial, me encantaría. tan bonitos, tan bonitos. En el posparto, ¿tuviste así alguna otra experiencia que también, no sé, bueno, has contado esta de cuando entraste a la iglesia, bueno, esto ya fue un poquito más pasado el posparto, no sé si antes de esa experiencia que entraste a la Sí. iglesia y te bajó esa imagen, has tenido otras. Pues así mi despertar más fuerte, empezó justo hace un año y medio, en enero del 2023, que pues eso, ya mi hijo tenía casi un año y medio, pero lo más fuerte ha sido este último año. Quizá también porque ha sido cuando he dejado tiempo otra vez a conectar con lo sutil, he vuelto pues desde el octubre anterior, pues ya llevaba 4 meses pintando todos los días, volviendo a escribir, ¿no? Como volviendo a tener esos espacios para estar conmigo y conectar con mi flujo creativo. Y ahí fue cuando yo siento que afiné energéticamente
y empezaron a suceder otras cosas de otro trabajo que había hecho durante de todo el tiempo que había estado cuidando a mi hijo. Siento que yo hice mucho trabajo, aunque no lo hice con tanta intención, ¿sabes? Ujú. Pero sí, el despertar más fuerte para mí ha sido en el último año, a través sobre todo de lo creativo, ¿no? De volver a conectar con lo energético desde ese juego, ¿no? Desde ese jugar, desde ese probar, del ir y venir, del escribir, el pintar, el leer, eso, ¿no? Buscar mucho el conectar con mi intuición para que algo se canalice a través de mí y aparezca en mi obra, ¿no? Y antes lo has insinuado, bueno, lo has dicho claramente, que varias de las ideas de tus cuadros, o por lo menos esa, has dicho por lo menos la de la iglesia, fue canalizada, o sea, te llegó esa inspiración. O sea, esto es lo que antiguamente se llamaba inspiración. Pues es que es Totalmente. la No, canalización. o sea, yo sí. ¿Hay algún Siento otro que cuadro que tú hayas sentido también que ha sido de la misma manera? O sea, que te ha llegado la idea, plof. todos. Todos, o sea, yo siento que todos mis cuadros han llegado así. O sea, yo cuando pinto no sé lo que quiere decir mi obra. O sea, por ejemplo, ahora estoy trabajando en una serie nueva y no sé lo que quiere decir mi obra. Yo sé, yo termino mi obra, o sea, por ejemplo, ahora todas estas piezas, que son 43 obras, em, todas tienen un poema, ¿no? Que ha sido porque he hecho este poemario, ¿no? Entonces yo siento que termino mi obra cuando escribo sobre mi obra, pero yo cuando escribo sobre mi obra me pongo en el ordenador y ya está. Como que canalizo lo que quiere decir la obra y entonces para mí es como, ah, claro, tiene todo el sentido del mundo, pero cuando lo estaba pintando no tenía ni idea. No, es lo que te digo, no sabía ni siquiera que iba a hablar sobre maternidad en este proyecto. Y la mayoría de mis obras hablan sobre la maternidad, pero yo no lo sabía. Yo no sabía que estaba pintando el llamado cuando pintaba el llamado. No me Es un lo puedo poco creer. loco, pero Eso es espectacular. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Cuéntanos un poquito tu obra. Haznos un paseíto por tu obra y toda la gente que pueda verla. ¿Hasta cuándo va a estar en exposición en Madrid? pues voy a estar en el espacio de Igualdad Lourdes Hernández, pues hasta finales de febrero. Ujú. Pero luego vamos a estar en el espacio de Igualdad de Hortaleza, que se llama Carmen Chacón, creo. Bueno, lo puedo Y buscar y luego lo pongo. dale, estupendo. Y ahí vamos a estar, voy a estar exponiendo marzo y abril. Ujú. Y luego a lo mejor tendré otro más, pero aún no lo sé porque estoy cerrando con el espacio a ver si tengo otros 2 meses o no, no lo sé aún. Pues yo me comprometo a que cuando tú vayas sabiendo fechas, yo las vaya poniendo en el pie del Vale, libro sí, para pues que vamos a coincida con inaugurar el 12 de marzo y luego habrá una actividad en abril. No sé si va a ser una visita guiada o haremos alguna lectura de poemas o algo de eso. Vale, ahora quiero que me describas la obra porque estamos hablando de unos poemas que no hemos descrito, pero yo me comprometo a ir poniendo la información aquí en el pie del vídeo para que cualquier persona que quiera ver tu obra pueda disfrutarla y, ¿por qué no?, comprar esos maravillosos cuadros tan bonitos. Bueno, yo voy Genial. a coger alguno, ¿eh? Yo ya te he dicho que quiero Gracias. uno para cuando saque. Qué guay. Ya sé cuál es. ¿Así? Hombre, a ver, ¿cuál va a Yo ser? no, yo no sé cuál es. Ya sé cuál es, sí. Pues nada, este proyecto se titula El viaje del alma. Te voy a interrumpir porque tengo que explicar que otra cosa que nos pasó cuando te pregunté, me dijiste que es que esa exposición... No, lo vi yo primero, lo vi yo, porque me acuerdo que en el email que te escribí ya te lo puse, te dije, bueno, Sí. te dije, evidentemente te habrás inspirado en el libro de Thomas Newton, Y que es yo, El viaje del alma. Respuesta, yo no sé quién es ese señor. Respuesta de Ana Bonfil, yo no sé quién es Thomas Newton y no sé qué libro es ese. Y ahí ya hice yo. O sea, ¿perdona? O sea, ¿cómo es posible? Bueno, el libro de Thomas Newton exactamente es El viaje de las almas, pero bueno, hay una pequeña variación, ¿no? Pero, vamos, se me cayeron los palos de sombrajo. Vale, pues ahora sí, te dejo ya que me cuentes todo de las pues el cosas. mismo día que me bajó la imagen del portal de la madre, me bajó el título del proyecto en la iglesia también, que fue, pues eso, El viaje del alma, ¿no? Que ya te digo que yo en ese momento, cuando me bajó ese título, o sea, es que prácticamente hasta un mes antes de inaugurar mi proyecto, yo no sabía que iba a hablar de maternidad. O sea, yo todo el rato estaba diciendo, no, yo quiero hablar sobre espiritualidad, yo quiero hablar sobre la geometría sagrada, yo quiero como abrazar toda esa parte pues más energética y más divina, ¿no?
Pero no había estado escribiendo mis poemas. Y cuando me puse a escribir mis poemas ya dije, ahí vamos. Bueno, entonces el viaje del alma consta de 43 obras en, eh, en acrílico con lápices de colores. Hay algunas en bordado también, hay dos obras en bordado sobre papel. Y bueno, todas las obras están acompañadas de un poema, ¿no? Y al final mi proyecto habla sobre el despertar espiritual a través de la maternidad. Y es un recorrido sobre mi maternidad y mi despertar espiritual conjunto a través de mis obras, desde el momento en el que decido llamar a mi hijo eh, hasta, bueno, pues eso, gestar, parir, acompañar y el renacer de la nueva mujer, de la nueva identidad, ¿no? Y cómo todos esos procesos y todas esas partes y esas etapas están acompañadas a nivel energético, ¿no? Como yo las sentí acompañadas a nivel energético. Y pues nada, ese es el viaje del alma. No, pero hay varias series, que yo sé que hay varias series, como la primera. Vale, me extiendo más, os cuento un poquito más. Vale, estupendo. Pues nada, he estado trabajando a partir de subseries, ¿vale? A través de todas estas preguntas, ¿no? Pues eso, después de estar un año completo cuidando a mi hijo y haciéndome todas estas preguntas que comentaba, ¿no? Todos estos momentos trascendentales muy fuertes, ¿no? Donde hay que encarnar un rol que no sabes cómo se encarna. Porque aunque hay referentes, no hay un libro de instrucciones, ¿no? Hay muchas maneras de ser una madre y de ser un padre, ¿no? Tienes que elegir cuál es la tuya, pero solo puedes elegir a base de prueba y error, ¿no? Y también siento que es un proceso yo lo sentí a nivel social como un proceso de mucha lucha, ¿no? Porque cuando estás embarazada estás en una nube rosa, todo el mundo te quiere mucho, te abraza, sí. Y cuando pares a tu hijo, lo que llegan sobre todo son hachazos. Tú en tu vulnerabilidad, todo el mundo opina, pero tú Ajá. estás tan tierna, estás tan vulnerable. Imagino que luego si eres madre más veces, pues a lo mejor ya lo afrontas de otra manera, ¿no? Pero al menos yo lo sentí así, ¿no? Yo me sentía, pues eso, como viví muchos meses desde ese miedo de, ostras, es tanta responsabilidad de que si no lo hago bien se muere. Ese es el nivel de responsabilidad que tengo, ¿no? Yo es que soy así de intensa con todo, ¿no? Entonces sí que es verdad que, claro, yo sentí que tenía que defender, que a nivel interno tenía que poner mi postura, ¿no? Y decir, no, yo elijo esto, yo elijo lo otro. Y lo defiendo delante de todo el mundo, ¿no? Entonces era un constante ajustar energéticamente a nivel de identidad, a nivel de carácter, y a nivel de amor, ¿no? Porque tu hijo te lleva a tu más profunda sombra cuando no duermes, cuando no tienes tiempo para ti, cuando te has puesto la última en la lista, estás en la oscuridad más profunda, ¿no? Son las 3 de la mañana, me he levantado 7 veces, tengo las tetas que me duelen, y 27 millones de cosas que tengo que hacer que solo tienen que ver con maternidad, ¿no? Pero te lleva al amor todo el tiempo, ¿no? Te lleva al amor, te lleva al amor cuando te mira con los ojos, cuando te dice mamá, cuando te toca la cara, ¿no? Es como esa luz tan fuerte. Para mí todo el rato en el proceso de maternidad me venía el yin y el yang, ¿no? Esa imagen, ¿no? De me voy a la oscuridad más profunda para buscar como esa destilación de la luz más pura, ¿no? Como si esa luz fuera capaz de subirme de nivel a nivel energético, ¿no? Así que yo lo fui destilando a partir de eso, destilé este proyecto, ¿no? Pues eso, a través de estas subseries, pues desde el llamado, que es esta idea de estar conectados pues antes de la propia concepción, ¿no? Es el milagro de la vida, ¿no? Y esa sensación de me entrego totalmente, estoy haciendo algo increíble, mi cuerpo es una máquina increíble que está haciendo algo perfecto y yo no tengo ni puñetera idea de cómo lo hace. Estoy muerta de miedo porque no hay control racional, ¿no? Entonces, sí, y a la vez es un proceso que te sacude, ¿no? Que te sacude toda entera. Es como si te zarandearan todas las células del cuerpo, ¿no? Sí. Para que esa nueva vida pueda hacerse, pueda crearse, ¿no? A través de ti. Y luego, pues bueno, cómo va cambiando todo el cuerpo. Estuve investigando otra subserie que tengo, es la subserie de los portales, ¿no? Esa idea de que
en el proceso de maternidad yo sentí que pasaba portales todo el rato, ¿no? O sea, yo creo que en la vida pasamos portales, bueno, en momentos cruciales, ¿no? Pero en la maternidad yo sentía que esto era un goteo de portales todo el rato, ¿no? Portales como esa idea de que esos momentos que cuando pasas en tu vida ya no puedes volver hacia atrás, ¿no? Como si fueran pantallas de un videojuego que cuando Sí. superas no puedes volver hacia atrás, ¿no? Bueno, investigo en flujo energético el cuerpo a nivel energético, cómo yo siento que se ha despertado todo mi cuerpo a través de la idea de los chakras, de los centros energéticos. Y nada, luego pues tengo otra serie que se llama Guías, donde precisamente me pregunto, ¿no? ¿Qué es para mí la espiritualidad? ¿Cómo le doy plasticidad a ese concepto? Más allá de que lo desencorseto, ¿no? O sea, como me voy a la palabra fe, que me da tanto miedo, y abro para jugar, para probar, para abrirme, para dejar que me atraviese lo espiritual, lo divino, lo energético, ¿no? Pues eso, y voy a la iglesia y me echo las cartas, me compro oráculos y me echo cartas del tarot y miro el sol y escribo y juego, ¿no? ¿Cómo le doy plasticidad para conectarme con eso? Y luego quizás en otro momento cierro mi experimentación y me centro en una cosa, ¿no? Que a lo mejor me acompañe más, pero como busco desde mi fuego, igual que busco mi voz como artista, ¿cómo busco mi voz como ser espiritual, ¿no? ¿Por qué no me puede ir bien ir a la iglesia escuchando, no sé, Beyoncé? ¿No? Es que me fui un día a la iglesia escuchando Who Run the World Girls, ¿sabes? Y era como, esto es muy loco, pero ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no puedo jugar y encontrar mi propia manera de hacer que la espiritualidad me encienda de verdad? ¿No? Más allá de lo que está bien o está mal, que entiendo que al final habrá sabidurías ancestrales que obviamente te acompañan y están genial, o sea, ostras, pues vamos a probar, ¿no? También lo que saben los grandes maestros, ¿no? Pero sí, ¿por qué no permitirse jugar en lo espiritual, ¿no? Igual que en lo artístico. Y bueno, en las últimas series que tengo, pues ya investigo sobre la propia gestación y el parto, el propio acto sagrado del parto, ¿no? Para mí es como esas obras es como hacerle homenaje a ese gran ritual, ¿no? Que para mí el momento del parto es como el gran ritual. Y en la última serie, pues me centro sobre todo en lo que es el posparto y la muerte, el duelo a la mujer que era también y la nueva identidad, descubrir esa nueva identidad, esa nueva mujer más despierta, ¿no? Más abierta a la vida. Es todo un viaje. Un viajazo. Un viajazo del alma. Mm, Exactamente. sí. Y mira, has dicho bueno, has dicho muchas cosas muy interesantes, no te quería interrumpir, pero por ejemplo me ha llamado la atención porque al principio cuando has dicho la palabra Dios has hecho como Dios y como que te has ido hacia atrás, luego hablamos de espiritualidad y ya me ha dado igual y ya lo he dicho y por qué no voy a poder ir y luego has dicho a otra, no sé si ha sido la iglesia, ¿no? O sea, cómo tenemos a veces tan pervertidas las palabras, ¿no? Que parece que si las están tan sobreutilizadas, ¿no? Que da hasta cosa decirlas. Pero es que la palabra Dios, Totalmente. ¿qué Bueno, pasa? Dios es una palabra que siempre me ha dado muchísimo miedo. Yo tuve la suerte de encontrar en un libro que se llama El Camino del Artista, que habla de el despertar creativo a través de lo espiritual, o sea, justo al revés de lo que estaba haciendo ahora. Y habla mucho de la palabra Dios, ¿no? Y ahí fue cuando empecé, al principio decía, no, diosa, universo, no sé qué. Y luego, bueno, pues cómo ir encontrando la plasticidad también a las palabras, ¿no? Porque sí que es verdad que tienen al final connotaciones sociales que a veces necesitamos trabajarnos, ¿no? Cargas, igual que la palabra Cargas. espiritualidad, en algún momento también hemos dicho la palabra esoterismo, que también está Mm, tan mal interpretada y tan mal utilizada, ¿no? Que a veces, o sea, aquí hay una serie de vocabulario que son palabras maravillosas, pero que muchas veces nos cuesta decir, ¿no? Y luego, por otro lado, has comentado, no sé si ha sido antes de que empezáramos a grabar, me parece que ha sido antes, que decías, y es que ya me da igual lo que piense la gente, pues yo digo espiritualidad. Pues efectivamente, efectivamente. Es que tenemos que llevarlo como tan en privado porque ¿qué van a pensar? Porque hoy en día, porque la ciencia, la inteligencia artificial... Pero vamos a ver, la experiencia sí, personal. o sea, con este proyecto para mí ha sido mucho el abrirme, ¿no? Y claro, es lo que te digo, toda la vida lo he llevado mucho como en secreto, ¿no? Porque, claro,
O sea, ¿y qué van a pensar los que van a la iglesia? ¿Qué van a pensar los que no sé qué? ¿Y qué van a pensar los que no son nada espirituales? Y luego al final, cuando realmente he hecho ese trabajo de colocar mis sueños delante, y he dicho, ostras, es que yo quiero que mis obras guíen al mundo, yo quiero abrir canales, yo quiero transmitir información a través de lo que yo creo, ¿no? Que tú veas mi obra y baje información, algo se descodifica, algo se enciende, algo se abre, algo se canaliza. Claro. Y me he dado cuenta a través de presentar este proyecto, ¿no? Y superar este miedo de que realmente lo que me ha llegado ha sido justo al contrario, ¿no? Que la gente se ha sentido al revés, ¿no? Se ha sentido muy conectada conmigo, que le han bajado todas esas informaciones, que en realidad muchísimas más personas están viviendo la espiritualidad de la misma manera, o sea, tienen los mismos miedos de abrirse, pero en realidad necesitan esos espacios, ¿no? Y sienten esas conexiones. Efectivamente, y hay que dar ese espacio, ese tiempo y esas palabras y dar vía libre y perder el miedo. Y como decimos unos cuantos amigos, ¿no? Salir del armario de la espiritualidad. Sí, hago esto, ¿qué? Tú harás otra cosa, cada uno que haga lo que le dé la gana y hablarlo sin miedo. Y te digo que hay mucha gente despertando ahora, mucha gente, hay un despertar masivo. Hay un despertar masivo, hay mucha gente que está a través de lo que hace en el día a día o de sus dones, como el tuyo de pintar o el que sea, abriéndose a la espiritualidad, con lo cual estás en el movimiento adecuado, estás en el lugar adecuado. Así que nada, pues no sé si quieres añadir alguna cosita más, cualquier cosa, cualquier detalle quieras, tanto de tu experiencia personal como de tu obra. No sé si quisieras añadir alguna cosita, Ana, ¿se te ocurre? Bueno, podríamos hablar también de tu hijo que tiene casi 3 años. No sé si has tenido alguna experiencia con él o algo, has percibido alguna cosita o es algo que te quieres guardar. Pues sí hay una cosa en especial que me encanta, me llama mucho la atención y todo el mundo me dice que estoy muy loca. Y es que, sí, y es que muchas veces él sabe lo que pienso. Y tú lo que piensas porque lo has dicho antes. Sí, o sea, yo lo que piensa él le tengo caladísimo. Pero eso no sé si es algo que las madres y los padres, de tanto mirar tan atentamente, es como que vemos entre líneas, casi que miras los ojos y dices, ya sé lo que estás pensando. Pero de no hacer ningún movimiento de nada, yo qué sé, son tonterías. A lo mejor decir, pues para cenar le puedo decir a ver si quiere yogur. Y el niño me diga, mamá, quiero yogur. De decir, bueno, pues ahora no se lo voy a decir, pero luego cuando acabe nos podemos ir al parque, nos ponemos el jersey rojo y no sé qué. Y el niño te pide el jersey rojo, te pide ir al parque, te pide, no sé, o sea, eso, pero muchísimas veces. Y me encanta, me encanta. Bueno, yo te diría que te estés muy atenta, porque yo creo que en tu maternidad, en tu proceso, estáis los dos. Entonces estate atenta a las cositas que te dice, aunque bueno, tú has estado ya en una familia muy abierta que te ha permitido esto, pues que surgieran conversaciones que a ti te parecerán muy normales, pero que en muchas casas seguro que no se daban. Estate atenta, porque ahora hay muchos niños... Sí, bueno, una cosa que me ha parecido graciosísima ha sido que desde que empecé a ir a la iglesia, mi hijo pedía ir a la iglesia. Y yo no le llevaba, o sea, yo no le había llevado jamás, porque como familia no hemos ido nunca a la iglesia. Y empezaba, Jesús, ahí, cuando casi no hablaba, Jesús, iglesia, y como diciendo, quiero entrar. Cada vez que pasamos por delante de la iglesia, quiere entrar a ver a Jesús. Bueno, ¿y le has llevado? Sí. A ver, no aguantamos mucho rato porque es un niño muy movido, que habla muy fuerte y eso, pero le encanta entrar. Pero me pareció muy gracioso que empezó a pedirlo justo cuando yo empecé a ir por mi cuenta. Bueno, estate pendiente de las cosas que te cuente. Claro. Y cuando eso, escúchale con atención. Porque... Sí, porque los niños tienen percepciones increíbles. Sí, la verdad. Qué bonitas. Ya verás el estudio. Ya te lo pasaré. Qué guay, tengo muchas ganas de verlo. Sí, yo también tengo ganas de terminarlo. Bueno, pues nada, Ana Bonfil, en cuanto yo termine esto, que creo que será el próximo fin de semana, ya meto todos los vídeos y todo, me pasaré por la exposición. Si puedo verte, será un placer darte un abrazo. Claro, avísame y hacemos por coincidir, o si te puedes venir a la inauguración, te apetece, pues nos vemos ahí. Oye, eso sería maravilloso, eso sería fantástico. Ahora lo hablamos tú y yo. Vale. Pues nada, muchísimas gracias, estoy súper agradecida y contenta de haberte encontrado y vamos a ver si esta exposición se mueve mucho porque este mensaje tan bonito que has traído tiene que conocerlo la gente.
Muchas gracias, Raquel. Te envío un beso enorme y nos vemos. Vale. Adiós. Chao.